El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Allí vamos a tomar unos principios para establecer el fundamento, la enseñanza de hoy. Lucas capítulo 10, desde el verso 1 en adelante. Lo tiene allí ubicado en su Biblia. Leemos entonces la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 60 o 70, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cualquiera en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Vamos a ir por un momento también al capítulo 13, versos 18 y 19 de este mismo libro de Lucas. Y digo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves de los cielos anidaron en sus ramas. Los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca del reino de Dios. Mateo lo presenta como el reino de los cielos, pero a la vez es el mismo reino de Dios. Mientras que Lucas, Marcos y Juan hablan acerca del reino de Dios. Mateo lo escribe de otra forma como el reino de los cielos, pero a la vez tiene el mismo significado. Se está refiriendo al mismo reino al cual Dios o Jesucristo es el rey de ese reino. Y este reino en el cual Jesús habló acerca de él tiene diferentes principios, diferentes normas por las cuales se rige. Ahora, el versículo que leímos habla de que el Señor, tomando
a estos discípulos y aún a todos los que le seguían, ya tenía 70, les dijo que debían ir. Los manda a no llevar calzado, es decir, doble calzado, ya ellos tenían un calzado. Los manda a no llevar doble alforja, porque ya ellos tenían una puesta. Sino que los manda a ir a predicar las buenas nuevas de salvación, a presentar el reino de Dios. De la misma forma como Juan, cuando comienza su ministerio, comienza hablando de que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando comienza su ministerio, el libro de Mateo dice que Jesús también comenzó con esta misma expresión, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En el libro de Mateo lo presenta de esa forma. Pero cuando vamos al Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, ellos los presentan como el reino de Dios. De manera que Jesús, al comenzar su ministerio, también comenzó hablando de que el reino de Dios se había acercado. Luego vemos que la Escritura muestra que Jesús, en el libro de Mateo, envía a los 12 discípulos a ir. Y les dice: cuando vayan, digan, presenten las buenas nuevas, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en el versículo que leímos en Lucas capítulo 10, habla de que Jesús agarró a los 70 y los envió también. Y les da la misma instrucción acerca de decir el reino de Dios, el reino del Señor. De manera que el Señor conocía perfectamente lo que estaba hablando acerca del reino. El reino de Dios tiene un rey, y este es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este reino también tiene un sistema de gobierno. Tiene un sistema de gobierno. Y es regido por cada uno de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. El reino de Dios es regido por un sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno está establecido en la palabra del Señor, que comienza a mover, a establecerse en el lugar donde ella entra, donde ella se mueve. Este reino también tiene un estilo de vida diferente al estilo de vida en el cual el hombre se ha adaptado a vivir fuera de los principios de Dios, fuera de cada una de las ordenanzas de Dios, fuera de cada uno de esos mandamientos que el Señor ha dado. Pero el reino de Dios se rige por unos principios, por unas normas. Tiene un estilo de vida diferente. Este reino, la Biblia muestra que debe ser establecido sobre la tierra o en la tierra con violencia. Es decir, que hay que establecerlo violentamente, tomando esta palabra en el buen sentido, con la violencia del Espíritu Santo para establecerlo. Jesús, cuando viene a esta tierra, viene con esa violencia en cuanto a lo bueno de establecer el reino de Dios y una violencia contra el reino de Satanás. Así que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está dentro de nosotros, pero también está siendo establecido sobre esta nación. Aleluya. A través de los años se ha venido declarando una serie de profecías sobre Venezuela, sobre este país. Y la iglesia de hoy en día necesita entender hacia dónde se dirige. Porque si hay algo a lo que nos estamos dirigiendo es al corazón del gran avivamiento profetizado para esta nación. Aleluya. Nos estamos dirigiendo al corazón de eso. Pero cuando no entendemos el tiempo en el cual estamos viviendo,
no percibimos lo que Dios está haciendo, podemos llegar a ser un tropiezo para lo que Dios está haciendo en vez de ser una ayuda y un empuje a lo que Dios está haciendo. Aunque hay situaciones difíciles que se han venido presentando en la nación, en el país, eso no está diciendo que Dios está de brazos cruzados. No está diciendo que Dios no está trabajando. Por el contrario, yo soy de los que pienso y creo y sé que es así, que estas situaciones nos están llevando al corazón del más grande avivamiento de estos últimos tiempos. Aleluya. Pero para poder entender eso necesitamos conocer el reino de Dios en el cual estamos metidos y también el cual se está estableciendo en Venezuela. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: el reino de Dios se está estableciendo en Venezuela. El problema de la iglesia hoy en día es que está más pendiente de los gobiernos actuales y de los gobiernos que pueden tomar esta nación y poniendo esperanza en cada uno de estos gobiernos. Pero déjeme decirle algo, y esto lo digo con mucha responsabilidad: Venezuela no la va a arreglar ni el gobierno que está, ni los gobiernos que puedan venir. Venezuela solamente la va a arreglar cuando el reino de Dios se establezca totalmente en este país, cuando el reino de Dios se meta en el gobierno, cuando el reino de Dios se meta en las alcaldías, cuando el reino de Dios se meta en las gobernaciones, cuando el reino de Dios se meta en los colegios, en los liceos, en las universidades, se metan en los palacios de justicia. Cuando el reino de Dios se meta en esos lugares, entonces veremos una Venezuela cambiada. De manera que hay palabras profetizadas sobre Venezuela. Pero ¿qué está haciendo la iglesia para hacer que esto se termine de germinar, de producir? El reino de Dios, como dije, es un sistema de vida, un sistema de cambio. Y déjeme decirle que es la iglesia la que tiene las llaves del reino. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: a ti Dios te entregó las llaves del reino. Aleluya. Vamos, dígaselo al que está del otro lado. Es decir, que las llaves del reino, de ese reino, no las tiene, y con todo respeto, el gobierno actual, ni las va a tener el gobierno que pueda venir, sino que esas llaves del reino las tiene la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, en Venezuela y en todo lugar donde se encuentre. El problema está que a veces estamos más pendientes de lo que está sucediendo en el país y no estamos viendo lo que Dios está haciendo en el país. Pero hoy se está cayendo las vendas y se van a terminar de caer. Tócale el hombro al que está a su lado y dígale: tienes que estar más pendiente de lo que Dios está haciendo que lo que está haciendo el diablo. Vamos, dígaselo al que está del otro lado de nuevo para que mire eso. Jesús presentó el reino de Dios como el grano de mostaza, que es una semilla que se siembra, es la más pequeña de las hortalizas. Pero cuando comienza a crecer, dice que es el árbol más grande de las hortalizas. Y vienen las aves de los cielos y hacen nidos en este árbol. Es decir, que de la misma forma como el grano de mostaza, cuando es sembrado, comienza a crecer, Dios está diciendo que su reino, cuando es sembrado, va a ir creciendo. Va a ir en aumento, no se va a quedar pequeño. No se va a quedar pequeño. No se va a quedar pequeño. Y los ministros y aún los pastores y aún los que Dios va levantando, es mejor que hagan iglesias grandes, porque la cosecha que viene para Venezuela de almas es grande. Aleluya. Hagan iglesias grandes. Porque el grano de mostaza que representa el reino no se va a quedar pequeño, él va a ir creciendo.
Y déjeme decirle que está creciendo. El reino de Dios está creciendo. Hace un tiempo atrás un predicador dijo que Dios se iba a meter en el gobierno, que Dios se iba a meter en cada uno de esos lugares, y Dios lo está haciendo. Usted preguntará, hermano, ¿cómo lo está haciendo? Cuando en la historia de los países se permitía que en una reunión presidencial los pastores hablaran la palabra de Dios. Solamente la iglesia tradicional tenía derecho para hablar ahí. Pero hoy en día, los pastores, los ministros del Señor, tienen también derecho para hablar en esos lugares la palabra de Dios. Y no solamente en una reunión presidencial. Ahora vemos la Guardia Nacional que establece pastores de la Guardia Nacional. También hay pastores del ejército. De manera que el reino de Dios está creciendo. Dios se está metiendo en cada uno de esos lugares. Y eso está despertando este gran avivamiento. ¿Sabe quiénes tenían derecho solamente para ir a entrar a predicar donde está la Guardia Nacional? La iglesia tradicional, más nadie. En el ejército solamente entraba la iglesia tradicional. Cuando iban a hacer actividades de actos de grado, óigame, de actos de grados, solamente lo iban a hacer en la iglesia tradicional. Ahora no, los que quieren ir para allá van, pero los que quieren ir a la iglesia cristiana evangélica, van a la iglesia cristiana evangélica. Aleluya. De manera que Dios se está metiendo en todos los lugares. El reino de Dios se está estableciendo. La iglesia se está dejando ver, aleluya. Está floreciendo, está creciendo como el grano de mostaza. Y eso no es hasta ahí. No es hasta ahí donde Dios se va a quedar. El grano de trigo ahora es que le falta crecer. Ay, santo. Ahora es que le falta crecer. Ahora hay actividades en los colegios. Y aunque algunos determinan llevar a un sacerdote católico, también invitan a los pastores a predicar. De manera que Dios se está metiendo en todos los lugares. Dios se está metiendo en los colegios. Dios se está metiendo en los liceos. Dios se está metiendo en las universidades. Dios se está metiendo aún en las empresas. Hay empresas que antes de comenzar hay un tiempo de oración. Pero a veces no vemos esas cosas, solamente estamos pendientes de la situación que está viviendo el país. Pero no estamos mirando lo que Dios está haciendo. Nosotros no dependemos de la condición en que esté Venezuela. Nosotros dependemos de lo que Dios ha declarado acerca de Venezuela, aleluya. De eso es lo que dependemos, de lo que Dios ha declarado por este país, sobre este país y sobre esta nación. El reino de Dios está creciendo. El reino de Dios se está metiendo en la economía. Pastor, ¿cómo es eso? Ahora hay bancos y hay empresas que separan sus diezmos y los envían a las iglesias. Envían donaciones a las iglesias. Es tanto así que aún ahora mismo la empresa que beneficia a las iglesias evangélicas o que haga un beneficio, le dé una donación o una ofrenda como lo conocemos nosotros, el mismo cuando vaya a pagar los impuestos se lo descuentan lo que haya dado alguna institución o alguna iglesia. ¿Está Dios metiéndose ahí o no se está metiendo? Dios se está metiendo en todos los lugares. Se está metiendo en el colegio. Ahora se está predicando la palabra de Dios en los colegios. ¿Sabía usted por qué en Estados Unidos, y no me tome por político, estoy enseñando la palabra de Dios y tomando algunos principios para que se nos abra la mente? ¿Sabía usted por qué en Estados Unidos
Se han levantado los más grandes predicadores. Tenemos allá uno de los más grandes predicadores, T.D. Jakes, Kenneth Copeland, Morris Cerullo, Kenneth Hagin, David Wilkerson. Todos estos predicadores grandes han salido de allá. Tele Olson. Hombres que han cambiado, hombres que han hecho grandes cosas. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos era una nación que fue instruida en la palabra de Dios. El reino de Dios estaba establecido sobre esa nación. ¿Dónde? La palabra de Dios se enseñaba en los colegios. La palabra de Dios se enseñaba en los liceos. La palabra de Dios se enseñaba en las universidades. La palabra de Dios se enseñaba en diferentes ambientes. Los líderes políticos, presidentes, recibían consejo de los ministros. Cuando iban a establecer una ley dentro de su gobierno, buscaban a la iglesia evangélica ministros para que los guiaran en cada una de las leyes que iban a aprobar, y las aprobaban de acuerdo a lo que enseña esta bendita Biblia. Eso produjo que a través de los años se levantaran los más grandes predicadores. Pero hay una semilla, oh Dios, gracias. Hay una semilla de mostaza que está creciendo en este país. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios se está metiendo en cada rincón. Se está metiendo en cada lugar. Ahora nuestros hijos oyen también la palabra de Dios en el colegio. Ahora nuestros hijos pueden orar en el colegio. Ahora nuestros hijos pueden estudiar la palabra de Dios en el colegio. Y eso nos está garantizando y nos está llevando a nosotros de que esos hijos que tenemos en esos lugares serán los nuevos predicadores que Dios va a levantar, y con una palabra más poderosa que la que nosotros estamos predicando en este tiempo. Ahora usted preguntará, pastor, ¿qué papel jugamos nosotros aquí? Juan comenzó: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Cuando le da la instrucción a los discípulos, 12 hombres, le dice: vayan y digan, el reino de los cielos de Dios se ha acercado. De igual forma le da las mismas instrucciones a los 70. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Aprovechar cada una de esas puertas que se abran para ir a ese lugar, predicar la palabra de Dios. Y esa es la forma como el reino de Dios se va a seguir extendiendo y estableciendo sobre este país. ¿Cómo fue que Satanás sacó el reino de Dios del corazón de Adán? A través de palabras. Adán fue creado con el reino de Dios en el corazón. Pero ¿qué hizo Luzbel? A través de palabras sacó el reino de Dios de su corazón. Cuando el hombre decide obedecer a la voz del diablo, de la serpiente, y al pecar inmediatamente, el reino de Dios, la vida eterna, salió del espíritu del hombre. De manera que la forma como nosotros vamos a establecer el reino de Dios, o a seguir estableciendo el reino de Dios, es metiéndonos en cada lugar donde se nos abra la puerta para predicar el evangelio del Señor Jesucristo y sembrar la semilla de mostaza que va a seguir creciendo. Y en esto nosotros tenemos que ser abiertos. Abiertos. Yo le dije hace unos minutos que no me tome por político. Pero en estos días hubo una reunión donde se oró por este país y estaba allí algunos líderes políticos, algunos se molestaron. ¿Qué es lo que estamos orando nosotros sobre esta nación? ¿Qué es lo que hemos venido orando? ¿No hemos venido orando que el presidente de una nación, de esta nación, se convierta? ¿No hemos venido orando que los gobernadores también se conviertan? ¿No hemos venido orando que los alcaldes también se conviertan? Pastor, pero el de aquí no está convertido, pero por lo menos ya está abriendo, está accesible a la predicación del evangelio. Y usted y yo solamente tenemos que hacer como el sembrador: tirar la semilla y acostarnos a dormir, que esa semilla Dios se va a encargar de hacerla que crezca. Si
Si no es rojito y si es blanco y si es azul y si es morado, sea quien sea que se pare ahí, seguiremos orando por ellos, seguiremos bendiciéndolos, seguiremos predicando el evangelio a ellos. Pero a veces vemos los resultados de una oración y en muchas ocasiones no lo queremos aceptar, el resultado de esa oración. A veces nos invitan a los colegios a predicar y no vamos. En estos días fuimos acá al Ejército Nacional, el puesto de Ejército Nacional de acá, donde ahora se está predicando, ya se lleva casi un mes, Wilfredo, y allá Jesús Carmona, casi un mes. Casi 200 alistados, 200 soldados se sientan todos los jueves ahí en la cancha a escuchar la palabra de Dios y ninguno puede decir no quiero oírla. El comandante da orden de que ese día se reúnan ahí y ahí se sientan como unos corderitos, se sientan hasta en el piso. Y si usted dice cierre los ojos, tienen que cerrar los ojos. Si usted le dice amén, ellos repiten amén. Y ahí está la palabra de Dios y la semilla corriendo. Hoy hablé con uno de los gedeones y le pedí la ayuda. Le llevaran Nuevo Testamento, más de 200 Nuevos Testamentos, que se les va a regalar. Ahora imagínense, ¿sabe qué dice el comandante? Pónganme esa gente a orar, que aprendan a orar, a buscar a Dios, que en la mañana se levante y estén orando y que estén en paz tranquilos. ¿Cuándo en esta nación se había visto eso? ¿Sabe qué me dijo hace unos meses atrás? Uno de los guardias nacionales me dijo, pastor, tráigame su currículo porque lo voy a meter a predicar en el kilómetro 40. Usted va a ser el pastor de los guardias nacionales que están ahí. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo se había visto eso en este país? Eso es el movimiento que Dios está haciendo. La semilla de mostaza está creciendo. El reino de Dios está creciendo, se está extendiendo. Y a veces nosotros lo que estamos pendientes es del político, del otro político, quien quiera que sea que se pare ahí, no va a solucionar el problema de esta nación. Puede ser que medio acomode algunas cosas, corrija algunos errores, pero no lo va a arreglar. Pero si el evangelio de Cristo entra en todos esos lugares, entonces tendremos hombres íntegros, mujeres íntegras en cada uno de esos puestos de gobierno, aleluya. Gente ejerciendo autoridad y estableciendo leyes a favor de Venezuela y de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que Dios está haciendo. Y como dije, nosotros tenemos que ser abiertos. Si en el liceo te invitan a predicar, vaya a predicar. Si en el momento del acto de grado estás ahí, te dan el micrófono para tener unas palabras, bueno, lánzate un mensaje corto. No se vaya a encadenar ahí, ¿no? Pero láncese un mensaje corto, aunque sea de 5 minutos. Resumió y dio la conclusión. ¿Y quién quiere recibir a Cristo? Es el reino de Dios que se está metiendo en cada lugar. El reino de Dios se está metiendo en cada uno de los lugares. La policía, la PTJ, los cuerpos de seguridad de la nación tienen entendimiento ahora de los grandes hombres de Dios o de los hombres de Dios. La iglesia metiéndose en las cárceles, la iglesia metiéndose en los retenes. En estos días vi por la parte de enlace en lo que es noticia del mundo cristiano y veía un sitio donde había una guerra entre dos bandos. ¿Y sabe qué hizo el pastor de ese lugar? ¿Sabe qué hicieron los ministros de ese lugar? Hicieron un campamento allí diagonal a donde estaban los dos bandos, orando por ellos, predicándole el evangelio. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros?
cada vez que se levante gente a tratar de hacer huelga y les a llevar la palabra de Dios, un Nuevo Testamento posiblemente. ¿Cuántos tendrá usted guardado en su casa? Un tratado. Cristo te ama, puede cambiar tu vida, puede transformarte. Tenemos que orar, pero también accionar. Y no es porque estamos defendiendo algún partido, no. Estamos defendiendo una nación que se llama Venezuela, aleluya. Y estamos buscando la paz, la tranquilidad y el reposo de nuestra nación. Y estableciendo el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esta tierra. Pero el reino hay que extenderlo. No nos podemos quedar quietos, callados, tranquilos. No, hay que trabajar. Tóquele el hombre al que está a su lado y dígale, hay que trabajar. Hermanos, nunca en la historia de Venezuela habían tantas radios cristianas como las hay hoy en día. ¿Cuántas hay en este municipio? Creo que son 5 o 6 radios cristianas. En cualquier momento pasamos las radios mundanas aquí en este municipio. Y a donde usted vaya, a donde usted se dirija, para donde usted se meta, en cada pueblo, aunque sea una radio cristiana hay. Pero mire hacia atrás, unos años atrás, ¿cuántas radios cristianas había? ¿Está Dios metiéndose en cada rincón de Venezuela o no se está metiendo? Si usted va a Colombia, usted no va a ver en Colombia el movimiento de los medios de comunicación cristianos como están aquí. Hay un movimiento en Colombia en cuanto a los medios de comunicación cristianos, pero no como en Venezuela. No. Si usted va a Maracaibo, ¿cuántas emisoras cristianas hay en Maracaibo? Hermanos, en Maracaibo no hay ni un dial desocupado. Creo que comienza la radio desde 88 hasta 107.9. El 107.9 pertenece a las líneas gubernamentales y sin embargo también está ocupado. Y si usted se pone a analizar, cuando llega a Maracaibo, usted comienza a cambiar su radio, se va a dar cuenta que hay muchas emisoras cristianas en Maracaibo. Si va a La Cañada, radios cristianos. Si va a San Francisco, radios cristianos. A donde usted se meta, si va para la costa oriental, radios cristianas. De igual forma, si usted comienza a mirar este municipio, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? Hay más de 100 iglesias evangélicas. Más de 100, hermanos. Hay lugares donde funcionaban bares y ventas de licores, pero se están cerrando las ventas de licores y se están abriendo iglesias evangélicas. Aleluya. El reino de los cielos está creciendo. La semilla de mostaza está creciendo. Aleluya. Y cuando vengamos a ver en cada rincón del Zulia, de Venezuela, en cada rincón vemos una iglesia evangélica. Allá en la esquina otra iglesia evangélica y toda full llena de almas. Eso es lo que Dios está haciendo en Venezuela. Igualmente la parte de la política. Y esto hay que golpear la mente porque a través de los años, hermanos, nos hicieron daño con esa mala enseñanza. Gente que se ha metido en la cabeza, la política es del diablo, es del diablo, es del diablo. Y todo es del diablo. Y es por eso la razón por la cual tenemos ahí. Y sin odiar ni menospreciar a nadie, voy a decir esto. Tenemos ahí homosexuales. Tenemos ahí mujeres lesbianas. Tenemos ahí santeros, brujos, agoreros, masones. Tratando de aprobar leyes en contra de los principios de Dios. Homosexuales metidos en los gobiernos y aún rigiendo municipios y parte del país. Y metiendo, buscando la aprobación de esta ley de casamiento entre homosexuales y mujeres lesbianas. Buscando la forma de meter eso. Pero ¿sabe por qué el diablo está buscando la ocasión? Porque la iglesia evangélica ha dejado esos puestos votados.
Hemos dejado esos puestos votados. La iglesia tiene que estar repartida en todos los lugares. Por supuesto, manteniendo su equilibrio en la palabra de Dios. Pero yo soy oído, yo soy de los partidarios en el sentido cristiano de que la iglesia debe meterse en todo. Hoy es que 3 o 2. 2 de marzo 2014 estoy hablando esta palabra. Pero usted va a ver dentro de unos años, no muy lejanos, gente cristiana evangélica metida en todos los sitios. Hasta en los consejos comunales tenemos que meter la iglesia evangélica. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día tenemos gente. ¿Y dónde está la iglesia? Y yo no estoy hablando aquí de que la iglesia se va a poner toda política. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo, queriendo decir es que donde sea nosotros tenemos que establecer el reino. La Biblia dice que nosotros somos cabeza y no cola. Y cuando hablo de estas cosas estoy hablando de gente que está llamada para eso. Yo no estoy diciendo aquí que yo me voy a meter en esas cosas. Pero si hay gente dentro del cuerpo de Cristo que está llamada para meterse en esos lugares. Pero el problema es la mala enseñanza que nos han venido dando. Yo no estoy diciendo con esto que usted se va a dejar envolver por esos puestos y no va a tener ni tiempo para Dios ni tiempo para congregarse. Ahí sí la cosa se camina mal. Pero la iglesia debe entender la posición que tiene. Somos cabeza. Dígale al que está a su lado, somos cabeza. Somos cabeza. Y no cola. Es decir, que debemos estar en los lugares donde se ejerce autoridad. Si salieron y sacaron una ley donde la gente ahora va a estar en estos lugares y estos tienen poder sobre algunas cosas. Bueno, vamos a meter de nuestra iglesia ahí en esos lugares. Así pasa en muchas ocasiones. La gente quiere ir a predicar y necesita un estadio prestado. Y resulta ser que si el cura de ese lugar, de ese municipio, dice no se lo presten, no se lo prestan. ¿Qué le parece? Pero cuando hay hijos de Dios que son cabeza y no cola, ay santo, son cabeza y no cola y están en esos lugares, ¿cómo es que no se lo vamos a prestar? Claro que sí lo vamos a prestar. Ahí es donde vamos a hacer esa campaña. Ahí es donde se va a predicar el evangelio. Ahí es donde se va a extender el reino de los cielos. Aleluya. Pero el problema es de los años, es que a través de los años nos enseñaron, no hermano, que el estudiar es del diablo. ¿Cómo que es del diablo, chicos? Por eso tenemos los ingenieros. Los mejores ingenieros son inconversos, no son cristianos. Arquitectos y gente preparada en esos lugares. Y la iglesia ha quedado en el aparato, como dicen los jugadores de caballo. Como dice Marino, ¿qué te parece, mi negro? No, nosotros no somos cola. Nosotros somos cabeza. Mira, el que está a su lado y dígale, tú eres una cabeza. Somos cabeza y no cola. Bueno, en estos días en la reunión presidencial donde estaban todos la reunión con todos algunos políticos y diferentes empresarios. ¿Sabe quiénes estaban sentados ahí? Javier Bertucci, nada más que estaba sentado ahí. Y el otro, un apóstol de Barquisimeto, estaba sentadito ahí también. Porque ya está bueno de que la iglesia se quede atrás. No. La iglesia tiene que tomar su posición de autoridad. Somos cabeza y no cola. Cabeza y no cola. Cabeza y no cola. Hay que meter el reino de Dios. Y esto se hace es con violencia. Dice que desde Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre. ¿Y quiénes arrebatan el reino de los cielos? Valientes y los violentos también. Pero violencia espiritual, no carnal. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza.
Entonces a veces hemos tenido el concepto, somos cabeza y no cola, pero resulta ser que estamos en la cola. Aló. O tenemos conocimiento por revelación o conocimiento humano allí, por razonamiento humano. Vamos, toque el hombro al que está solo y diga, hey, muévete, muévete. Movimiento, iglesia, movimiento. Hermanos, se ha establecido leyes en la nación que a la vez favorecen a la iglesia, pero también favorecen al brujo, al agorero, al santero, al babalao. Correcto. Aquí hay una iglesia de babalao, creo. Aquí en el municipio Rosario de Perijá, en la villa, hay una iglesia de babalaos. Maracaibo hay iglesias de satanistas. Sí hay. ¿Sabe por qué? Por las leyes que se aprobaron. Pero son leyes que a la vez nos favorecen a nosotros también. El problema está en que ellos están buscando la forma de sobresalir y la iglesia todavía está encerrada en cuatro paredes. Dios nos puso en la misma línea con los mismos beneficios. Y perdóneme, hermano, si esto parece un mensaje político, pero quiero abrirle los ojos. Estamos hablando del reino de Dios. Y yo sé que nosotros, la iglesia, no tenemos que estar atrás de los políticos para que nos den dinero. Ahí hay gente que ha dicho que a mí me han dado 400 millones de la alcaldía. ¿Qué millones me van a estar dando a mí? Ahora que profeticen ellos y que Dios toque a quien tenga que tocar y que traiga los millones para acá. Aleluya. Pero según la ley, según la ley, la iglesia evangélica tiene derecho de llegar a la alcaldía, dame mi partida. Así como el cura de la esquina también tiene derecho de llegar, hey, este es el proyecto y quiero que me den 2.000 millones y sacan 2.000 millones. Y la iglesia, entonces por pena y vergüenza, no, nosotros tenemos que estar aquí ya abajo. Pero si la ley para el curita, también la misma ley para la iglesia evangélica. El problema es que estamos encerrados en las cuatro paredes. Pero qué tal si todas las iglesias nos vamos para frente de la alcaldía, nosotros también nos van a dar esa cantidad que dieron allá. El año pasado dieron 1.000 millones a la iglesia católica y a la iglesia evangélica le dieron 100 millones. ¿Qué le parece eso? Más de 1.000 millones. Hay la iglesia evangélica que está pintada. Pero el problema es que no nos hemos hecho valer los derechos que tenemos. Ahora nosotros sabemos que nuestra provisión viene del cielo, pero también Dios estableció leyes que nos benefician. El problema está en que la iglesia está encerrada en cuatro paredes. Vamos, tócale el hombro al que está a su lado y dígale, es tiempo de salir. La cosa está fuerte, pero está buena. Estoy hablando del mensaje, no de Venezuela. Venezuela está bendecida. Venezuela está bendecida. Venezuela está bendecida. Aleluya. Venezuela está bendecida. Pero tenemos que salir de nuestras cuatro paredes. O somos cabeza o nos vamos a quedar como cola. El reino de los cielos se extiende con violencia. Y solamente los violentos arrebata. Anteriormente la iglesia, como igual forma hoy en día, tenía que sustentarse por los diezmos, las ofrendas, los que entraran en la iglesia. Mientras que la iglesia tradicional tenía derecho de que le dieran su partida. Ahora no, ahora es igualito. Anteriormente solamente la iglesia tradicional era la que podía predicar en el liceo, la que podía predicar en el ejército, en la Guardia Nacional. No, ahora nos las pusieron igualitas. Y la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, pero no más que nosotros. Aquí voy con otro bombazo de los buenos. ¿Sabe por qué hay consejos comunales que no hacen lo que deberían de hacer?
Cuando le bajan el dinero y la finanza para construir las casas, para hacer algún arreglo en el municipio. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los que están ahí son inconversos, son hijos del enemigo y los que están esperando el dinero para robárselo. Pero cuando hayan hombres y mujeres íntegras ahí, entonces se va a hacer lo que se dio para hacerse. Ay, Dios mío, aquí voy con otra. Y hay dinero que también le han bajado a cristianos evangélicos para hacer cosas y se los han comido y se los han robado también. Hello. ¿Cuántos medios de comunicación se han levantado ahora para predicar el evangelio? Y nosotros estamos en planes para entrar en la televisión de aquí y comenzar a predicar a través de la televisión. Y no solamente quedarnos ahí, una de las razones por la cual hice esa torre de ese tamaño y de esa forma es porque estoy pensando en televisión, aleluya. Vamos a conquistar televisión también. Pero en los años anteriores era más difícil. Ahora es más fácil. Y le voy a decir esto para que esté orando. Yo lo he dicho varias veces, estoy esperando que me suelten una radio. Ya tiene más de 5 meses fuera del aire. En cualquier momento me voy para Caracas a hablar con la dueña, lo que sea que cueste. Pero no la voy a comprar muy cara, la voy a comprar barata. Amén. Y con esa llegamos a toda Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia. Tiene permiso para todo eso. Ya no hayan qué hacer. Ya no hayan a quién tirar el paquete. Los empleados los despidieron. En cualquier momento le echamos garra. Y demonios hermano, usted se para en un bus. Amén. Amén. Usted se mete en un bus y comienza a hablar y cuando viene a ver, este es evangélico, la que está allá atrás es evangélico. Alguna con la lengua larga, pero ahí está. Así es. De repente encontré aquí otro evangélico y allá atrás otro evangélico. Ay, Dios mío, aquí viene otro bombazo de los buenos. Hay hospitales en Maracaibo. ¿Sabía usted que hay hospitales en Maracaibo que están como caimán en boque caño esperando la gente que entre para terminarlos de matar? Hermano, hay enfermeras en hospitales de Maracaibo. No muy lejos, hospitales de Maracaibo que son hasta satanistas. Están esperando que alguien llegue mal para terminarlo de matar. Pero ¿sabe por qué hay ese problema? Porque la ciencia médica también es del diablo y la iglesia no ha estudiado para eso. Esa es la mentalidad. No, todo eso es del diablo. Y entonces los que han estudiado son los satanistas y están metidos. Ven, tranquilo, que venga otro, que aquí lo eliminamos. Pero ¿dónde está la iglesia ahí? ¿Dónde, hermanos? Que de repente la persona llega y tenga la capacidad de inyectarle el medicamento, pero también orar y posiblemente hacerle la oración de fe, que si se muere se va para el cielo. Pero como la mentalidad que nos metieron es la medicina, es del diablo. ¿Cómo nos han hecho daño con ese tipo de enseñanza? Y yo no estoy diciendo que la voluntad de Dios es que dependamos de una medicina, yo no estoy diciendo eso. La voluntad perfecta de Dios es que dependamos de la palabra de Dios, pero también Dios le dio la sabiduría a esos hombres. ¿Sabía usted que hay demonios que salen con medicina? Aló. Parece que no le pareció la cosa. Que la persona, y vamos a ser claros, y no por ofender, la persona no tiene fe, sino que va y se tomó el medicamento y se sanó. ¿Se fue el demonio o no se fue? Ahora, la voluntad de Dios es que dependamos de la palabra. Pero a veces hemos agarrado a los médicos y no, todo eso es del diablo. No. Tenemos que sacarnos esa mentalidad. Ay, Dios mío, ¿usted sabe por qué la mayoría de los doctores son homosexuales? Hello. Sabiendo, estoy hablando mentiras o verdad. La mayoría de los doctores son, y los enfermeros. Ay, Dios mío santo, Padre de la gloria.
Entonces los homosexuales son los que están metidos ahí atendiendo a la gente. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Ah? ¿Dónde están los hijos de Dios? La gran realidad es que no estamos ejerciendo el cargo como cabeza, sino como cola. Esa es la gran realidad. Porque los mejores cargos los tienen la gente que no tiene a Dios. Y los hijos de Dios están bajo ellos. Hello. Pero la palabra de Dios nos está despertando, aleluya, para tomar la posición que debemos tener en Cristo Jesús y tomar cada lugar que nos pertenece estar. Aleluya. En estos días llegué aquí a la Guardia Nacional, venía de Maracaibo. Me gustó la cosa, hermano. Se bajó un amigo de nosotros. Ahora de capitán pasó a mayor. Cristiano, un hombre íntegro. Cuando se abajó ahí en la alcabala, oye, todos los soldados, un hijo de Dios tomando ese cargo. Y todos derechitos, todo el mundo estaba derechito, algunos corriendo y presentándose delante del mayor. ¿A qué tal el evangélico a presentarse delante del brujo? Ah, qué bonito, ¿no? O del satanista o el de Barbalao. Tóquele el hombre al que está solo y dígale cabeza. Y no cola. Cabeza y no cola. Y en los colegios las directoras, como han estudiado, se han graduado, se han quemado las pestañas ahí. Resulta ser que esos puestos los tiene la gente inconversa. Y entonces viene la tradición del año, viene el día de carnaval, la semana de carnaval, y empieza a poner a todos los alumnos a pintar caritas y más caritas. Ah, pero si ese lugar lo tiene una hija de Dios que ha aprendido la palabra y no solamente también, sino que también ha estudiado en esa área, tiene ese lugar de autoridad y dice, hey, aquí no vamos a celebrar eso. Hello. Hello. Pero el problema es que nos han metido la idea de que el estudiar es del diablo. Ahora yo no estoy diciendo que usted va a estudiar y va a dejar la palabra de Dios, va a dejar de congregarse. No, siga congregándose. Su destino está trazado en la palabra de Dios, pero también usted debe estudiar y graduarse y ser el mejor estudiante, el mejor enfermero, el mejor doctor, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor estudiante en ese lugar. ¿Para qué? Para que ocupen las posiciones de autoridad. Sin abandonar la iglesia. Ahora, si abandona la iglesia, bueno, ya la cosa cambia. Ahí sí se desvió. El asunto se puso complicado, ¿no? Tóquele el hombre que está solo y dígale cabeza. Pero no es por su nombre, ¿no? Es porque debemos ser la cabeza. Y no cola. La cabeza. ¿Qué le parece? Ahora la mayoría de los psicólogos, casi todos son inconversos. Los psicólogos. Pero ¿sabe qué pasó en estos días? Hace unos meses atrás. Un hombre llegó a su esposa, cristiana evangélica, y la estaba titulando como loca. Y la llevó, porque la familia también apoyaba eso, como loca la llevó al psicólogo. Pero resulta ser que el psicólogo era cristiano. Y el esposo se le ocurrió decirle al psicólogo que la esposa estaba loca por leer y estudiar la Biblia. Y el psicólogo era evangélico. Ah, pero si es uno inconverso, ¿sabe qué le dice? Es verdad, usted tiene razón, no, pero como él era cristiano, estaba ahí, había estudiado para ocupar esa posición. Cuando llegó le dijo, no, eso no es así. Ninguna persona se vuelve loca por estudiar la palabra de Dios. Eso no es así. Yo también soy evangélico, wow. Pero si es uno inconverso, la manda para el manicomio de una vez. ¿Qué tal si los jueces de esta nación fueran todos cristianos evangélicos? Los fiscales, los que han estudiado criminología, los que están ocupando los puestos de comisarios en la PTJ, en la Guardia Nacional. Y aquí voy a tirar otro bombazo. Los que están ocupando esos puestos son un montón de gente corruptas,
Que tú vas a buscar para sacar tu carro que te metieron preso y lo primero que te dicen es ¿cuánto hay para eso? ¿Cuántos se acuerdan del Conquistador negro? ¿Sabe por qué todavía está preso ese carro que es mío? Porque el sinvergüenza PTJ, en vez de enviar la experticia y todos los documentos que vinieron de Punto Fijo directo a Fiscalía, se quedó con esos papeles. ¿Sabes para qué? Para esperarme a mí a decirme cuánto hay para eso. Esos son los que tenemos ahí. ¿Y los hijos de Dios dónde están? Pregunto yo, ¿dónde están? El mensaje se fue por otro lado. Los mejores abogados, la mayoría son inconversos. Pero también hay abogados cristianos. Aquí tenemos a Hernán, a María Ángel que pronto se gradúa. ¿Quién más? Aquí el varón. Pero ¿qué tal si la iglesia está llena de abogados también? En los casos que se presenten, ¿y qué pasó? La ley dice esto. Igualito para pelear los derechos de los demás. Pero ¿sabe qué sucede hoy en día? Ay, Dios mío, aquí voy otro bombazo. Hay un montón de abogados pidiendo dinero, pero no hacen su trabajo. Y estafan a la gente. ¿Y dónde está la iglesia? Gracias a Dios que aquí se están levantando abogados. ¿Quiénes son los que están manejando los mejores programas de televisión? Hello. Los que están dirigiendo los mejores programas de televisión, entre comillas, y que mejores. Infiltrando adulterio, fornicación y de todo. Locutores profesionales, hermano. Pero la iglesia para buscar un locutor profesional, no, hombre, hermano. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero Dios nos está entrenando a nosotros en el nombre de Jesús. Gente que estoy hablando de gente que ha estudiado para eso. Por la gracia de Dios nosotros somos locutores. Ya está bueno de ser cola, tenemos que ser cabeza. Amén. Déselo fuerte al Rey de Reyes. ¿Dónde está el reino de Dios? Está aquí, donde usted lo lleve, a donde usted lo meta. Ese es el trabajo de la iglesia. Establecer el reino de Dios en diferentes lugares. Y recuerde algo siempre. Lo que tú has estudiado humanamente, Dios lo va a usar para su gloria y su honra donde Él te ponga. La experiencia, y con esto voy a terminar, la experiencia de 40 años de Moisés, estando en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Dios utilizó esa experiencia para luego enviarlo a pastorear a todo el pueblo de Israel. La experiencia y todo lo que estudió el apóstol Pablo. Bueno, aquí voy con otra. Pablo estudió varios idiomas. Varios. Y eso le facilitó a Pablo a predicar el evangelio en diferentes lugares. En ocasiones no le prestaban atención porque era judío, pero cuando comenzaba a hablar en otro idioma, dice que en una ocasión a lo que comenzó a hablar en otro idioma, en el idioma de esa gente, la gente hizo silencio y le prestó atención. La experiencia que el apóstol Pablo que él tenía, lo llevó a manejar después la revelación que tuvo. Porque usted ve al apóstol Pablo que tiene 13 cartas paulinas. Y el libro de los Hechos se lo atribuyen al apóstol Pablo. Estudió como rabino con los fariseos. Fue sentado a los pies de Gamaliel, la joya de la ley. Hebreos de hebreo. En cuanto a la ley, dice la escritura, fariseo. Tenía todo ese conocimiento. Cuando se convierte, hermano, Dios comienza a revelarle a través del Espíritu Santo todo el conocimiento. Pero hoy en día tenemos a gente dentro de la iglesia diciendo, no, hermano, yo no estudio teología porque eso es del diablo. Yo no voy a estudiar eso. Ella va. Tenemos que estudiar lo que podamos estudiar
para poder estar como cabeza. Hello. Denle otro aplauso al Señor Jesucristo y lo dejamos hasta aquí.